Salutacions, què tal? Benvinguts a la tribuna del dia d'avui, on anem a contar-los sempre actualitat, sempre amb una opinió, pense que contrastada i amb valor. Per tant, avui así contem amb la presencia de Luis Castelló, especialista en marketing. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Paco. Muy bien, gracias. También está con nosotros Antonio Agustín, enfermero. ¿Qué tal, Antonio? Hola, buenas tardes. Para contrastar, pues eso, sus ideas en torno a las circunstancias que están pasando, bueno, en nuestro país y que también afectan, como no, también a nuestra comarca y a nuestra comunidad. Vamos a empezar en un principio, porque hablar de la luz y del precio de la luz y de los megavatios está siendo muy manido, pero además este año, esta última semana, nos juntamos con las puertas giratorias. Esto que al final tanto se quejaban, pero llega un momento en que después de todo lo que está pasando, encima hacen vicepresidente a una persona que ha sido el número 1 del Partido Socialista en Madrid. Ha sido el número 1 del Partido Socialista. No olvidemos que fue defenestrado por el propio presidente en el año 2015. Le quitaron la portavocía del Ayuntamiento de Madrid y de alguna forma esto lo sentó bastante mal. Ha mantenido y tiene una buena imagen de contertulio en ciertos medios de comunicación. Ha sido un hombre muy válido, es un profesor de economía pues bastante respetado. Y hay que decir que las puertas giratorias no, sencillamente no, pero que ningún partido político legisla en contra de ellas. La oposición ahora bramará, porque este señor indignamente, y digo dignamente porque yo he oído sus declaraciones en televisión, en esa televisión que él era contertulio, criticando a los rivales que habían hecho lo mismo, diciendo que ellos tenían de alguna forma, tienen precio. Las palabras textuales es yo no tengo precio. Yo no tengo precio. Yo no tengo precio. Y él sí que tiene valor, no tiene precio. Me parece muy bien, pero eso hay que llevarlo hasta las últimas circunstancias. Pero, y eso siempre hay un pero quiero decir una cosa. ¿Hasta qué punto una persona que no tiene responsabilidad política de primer nivel, me refiero a ministro, secretario de Estado o lo que sea, hasta qué punto estas personas, y no estoy defendiendo las puestas giratorias en absoluto, no puede optar jamás a un puesto de trabajo de una responsabilidad mayor porque está o milita en el PP, en Ciudadanos, en el Partido Socialista o lo que sea? Aparte de que se legisle esto y perfectamente... Antonio, para decir estamos blanqueando la situación. ¿Estamos blanqueando la situación? No, yo no estoy blanqueando nada. Estamos diciendo que bueno, que claro, como es del PSOE, pues sí que, claro. Ningún cargo de responsabilidad porque ha sido alcalde. No, pero si tú optas a ese cargo por ser quien eres... No, pero vamos a ver, yo te digo que he dicho, lo primero que he empezado, que niego y rebato absolutamente esas posibilidades. Entonces, ¿tiene una experiencia dilatada en el sector de las telecomunicaciones o en el sector energético? No, ninguno. Pues entonces ninguno, no tiene... Como todos, como Felipe González, pues es que como entonces Aznar, no tiene ningún sentido. Claro, porque Aceves, como todos. en las puertas giratorias, efectivamente, llega un momento en que acaban en los consejos de administración o bien de cajas de ahorros, que así acabaron las cajas de ahorros, porque había un cupo dedicado a los políticos, o bien en consejo de administración de empresas energéticas, que obviamente su trayectoria es más por crear lobbies que por saber un poco de energía. A mí me hubiera gustado muchísimo haber oído en estos momentos que la luz está en precios estratosféricos, que hubieran salido a la palestra Felipe González, José María Aznar, Ángel Aceves, todos estos personajillos que han estado en estos consejos de administración con sueldos suculentos, justificando estas subidas estratosféricas de las eléctricas, o criticándoles por haber subido esos precios. Antonio, ya estuvimos hablando en otro programa, Luis, sobre el precio de la luz, y ya te estoy explicando yo personalmente que de la factura de la luz casi el 70% son impuestos. En Suecia el 80 y pico % de impuestos. Bueno, pero desgraciadamente no vivimos en Suecia. No, ni el sueldo que cobran los suecos se parece al salario mínimo interprofesional español. El gobierno que actualmente tenemos, que yo creo que además es el gobierno perfecto para que pueda actuar en este aspecto, ¿vale? Podría perfectamente bajar esos tramos, esos tramos impositivos que nos cargan la factura de la luz, los podría bajar perfectamente, pero no interesa. Además, el gobierno, cuanto más cara esté la luz, mejor, más recauda. Vamos a ver, del tramo de las cogiendo el rábano por las hojas. No. El lo que no podemos pretender es blanquear el tema. Sí que lo está justificando. De miles de millones que están sacando las hidroeléctricas abusivamente,
Pero abusivamente, ¿por qué, Antonio? ¿Por qué? Yo monto una empresa y pongo el precio que yo considero oportuno, vale, y la ley y la oferta y la demanda hace que tenga clientes o no. Vamos a ver, si lo que queremos es un liberalismo puro, que si tú no puedes comer te mueres, bendito sea Dios, tú no puedes comer, pues ¿qué se le va a hacer? Vamos a la caridad, que es lo que estás defendiendo tú, o hay unos servicios públicos esenciales, y la luz es esencial, el agua es esencial, la vivienda es esencial, y el Estado tiene que poner unas cortapisas, unas medidas para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de alguna manera, mínimamente, y tener esa garantía de luz, de agua y de vivienda. Pero eso es un mundo utópico muy bonito el que no existe. En Francia han intervenido también el gobierno en las hidroeléctricas. Muy bien, y seguramente el tramo impositivo de todos los impuestos que tiene esa factura de la luz la habrán bajado para obtener un precio más competitivo. Pero eso es que aquí lo único que han hecho ha sido bajar 3 puntos o 4 el IVA. Lo mismo también, porque es un problema que está ocurriendo en toda Europa. Lo que no es justificable en absoluto que estas empresas estén ganando esa fortuna que están ganando haciendo trampa, jugando de trileros, como cobrando todas al mismo precio más alto lo que no les cuesta. Sí, pero ahí estarán los tribunales de competencia, algo tendrán que decir, ¿no? Que se dicte un decreto ley y se impida. Y se puede hacer en Francia, en Alemania y en España. Creo que el bien común está por delante de todo esto. Bueno, pero yo quisiera preguntaros a los dos. ¿Qué pasaría si estas circunstancias fuesen al revés? Si tuviésemos un ex militante del partido o un militante del Partido Popular acabado en este momento, en este preciso instante donde está la luz conforme está, acabado como vicepresidente de Iberdrola en este caso. Pues sería absolutamente rechazable. ¿Habría un llamamiento para que la gente dejase de estar, yo diría que abonados a Iberdrola y se pasasen a un competidor? Pues sería una posibilidad. Sería una posibilidad. Mira, yo he recibido un mensaje por vía WhatsApp de que hay concentraciones, creo que hoy, en contra de la subida de la luz en diferentes provincias españolas. Que no es mala idea que la ciudadanía se movilizase en contra de estas subidas, para que el gobierno actuara de tal manera de conseguir abaratar los costos, lo que pagas tú y lo que pago yo. O sea, yo no estoy, y quiero que se me entienda bien, yo quiero que las empresas ganen dinero. Es su función, tienen que ganar dinero, tú tienes que ganar dinero. Pero si ganar dinero de estas empresas es a costa de la miseria de ciudadanos que pasen frío, que se mueran de frío cuando llegue el invierno, o que se ahoguen de calor ahora porque no pueden enchufar el aire acondicionado, o no pueden planchar, no pueden cocinar, eso me parece injustificable. Para un gobierno de izquierdas, por supuesto, pero uno de derechas también. Y por eso en toda Europa, en Francia, en Alemania, en Austria, están actuando en contra de esta medida, que serán liberales, pero que se ha desmadrado y se ha demostrado de que no puede ser, de que esto no conduce a nada bueno para la ciudadanía simplemente. Luis, esto no, encima lo que hace no es denostar a toda la clase política. Sí, además queda demostrado la doble vara de medir de la izquierda, que siempre hemos hablado de ella, de que si lo hacen los míos, pues bueno, tal, si lo hacen los otros, salimos y encendemos las calles. Se ha comentado muchas veces y yo te puedo decir que si, por ejemplo, toda la situación que hemos vivido estos años de pandemia no hubiéramos tenido el gobierno que hemos tenido, las calles hubieran ardido, Luis, ¿vale? Son y a día de hoy, suposiciones. Suposiciones no, hombre, Antonio, suposiciones no. Eso es algo que está ahí, ¿sabes? Que hubiera sido así perfectamente. Es que nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Menos mal, porque nos ha tocado un gobierno progresista en esta peor época. O porque a lo mejor lo han hecho mejor. Lo han hecho mejor. Lo hubiera hecho los demás. Si estamos haciendo hipótesis, a lo mejor aquellos, los peperos, por ejemplo, que hubieran gobernado, lo hubieran hecho mucho peor que esta gente de aquí. No se puede hablar de hipótesis. Hacerlo peor es complicado, Antonio. De todos modos, volviendo al tema de las puertas giratorias, si históricamente analizamos las puertas giratorias, está claro que hay los dos grandes partidos de España son los que se llevan la palma, ¿no? Tanto Partido Popular como Partido Socialista. Sobre todo el Partido Socialista, porque he estado haciendo un resumen de todas las puertas giratorias y he contado 29 excargos del Partido Popular recolocados en grandes empresas y la friolera de 40 por parte del PSOE. Eso te hablo de los últimos años, ¿vale? Pero eso no es una desafección clara del ciudadano en general ante la política y ante los políticos. El ciudadano, desgraciadamente, a día de hoy la política se ha polarizado, ¿vale? Ahora o eres de izquierdas o eres de derechas. Antiguamente había un centro político que se iba moviendo de un lado al otro. Ahora lo que han hecho con las actitudes de ciertos partidos políticos, tanto de izquierdas como de derechas, ha sido crear hooligans. O sea, al final tú ya no puedes ser de centro. Tú eres de centro, eres un Ciudadanos, acabas desapareciendo. Entonces, al final, la gente que en su momento coqueteó con el voto de Ciudadanos, por ponerte un ejemplo, se ha polarizado, ha vuelto o a la izquierda o a la derecha, porque se ha dado cuenta de que, bueno, pues no ha servido para absolutamente nada.
Entonces, sí, hay cierto desapego de cara a la clase política y cada día que pasa lo hay más. Y va a continuar habiéndolo, porque al final es como el caso de Carmona. Ha llegado a ese puesto por ser quien es, no por su dilatada experiencia en el mundo energético, porque sea ingeniero y haya trabajado en una central nuclear durante 20 años y tenga una experiencia válida para poder generar, no sé, nuevas sinergias y generar una bajada de la luz en un futuro, ¿no? O sea, ha llegado por ser quien es. Ahora, yo me pregunto, hay cierto blanqueamiento por parte de los medios de comunicación en general, ¿vale?, hacia esta persona, de bueno, pues bien, tal. Al final, si hubiera sido un rival político, hubiera sido la el prensa, PP, como siempre, está a favor de la izquierda. La Sois prensa, malos, la defendéis prensa nacional... No matemos al mensajero. No matemos al mensajero. La prensa nacional mayoritariamente está controlada por izquierda. Es un hecho. Pero justamente las izquierdas se quejan de que no hay ningún periódico hoy en día a nivel nacional que defiende la izquierda. El País, que era el boletín oficial del Estado en la época de Felipe González, las izquierdas dicen que está absolutamente derechizado. Si quieres algún momento cuento la historia de Público, sí, o de La Sexta, o de Cuatro, cómo acabaron al final, en manos de quien acabaron, y qué gabinete fue el que puso en funcionamiento esos medios por intentar tener unos medios acordes al gobierno. Y al final, obviamente, si no hay ingresos por parte de las empresas, cuando se acaba un gobierno que era el que amamanta pues esos grupos mediáticos, se acaba el dinero público, se acaba el medio. Claro. Dejaron de continuar el periódico Público, y todo el mundo al digital para seguir sobreviviendo, ¿no? Esto es lo que pasa cuando al final lo que haces es dar como buenas solo una parte de cualquier tipo de afirmación, en este caso, o de noticia. Es cierto. Es cierto que la ciudadanía, los ciudadanos en sí, se han quedado huérfanos de centro. Huérfanos de decir... Ni derecha yo no soy de derecha, pero tampoco soy de izquierda. Y la derecha tiene cosas positivas y la izquierda también. Pero ¿no consideráis que es una pose también provocada por los políticos para que al final tú puedas decir qué quieres, ser de derechas y de muy derechas, que eso es retrógrado, o quieres ser de izquierdas y progresista, que es un poquito más moderno? Pues es o sea, ese interés. Yo hago este símil muchas veces también con el fútbol, ¿no? La política se ha convertido en hooligan. Uno no cambia de equipo aunque su equipo baje a segunda división, no funcione bien, no vaya a la UEFA, no vaya a la Champions, no cambia de equipo. Le echa la culpa a quien sea, pero hay más desapego, pero no cambia de equipo. Se sigue manteniendo durante su vida en ese equipo. Antiguamente la política no. La política servía para elegir si te gustaba o no te gustaba el partido que gobernaba, y si no te gustaba, pues con tu voto cambiabas. Totalmente. Y así han ido pasando unos partidos a otros, y te das cuenta la gente que ha votado, y ha habido mucha gente que cambia su voto de un partido a otro, incluso del PSOE al PP o del PP al PSOE, en base a momentos. Eso hoy en día no pasa. Decía la otra vez, en este caso Luis, que la gente votaba con la pinza en la nariz, que iba a votar y pensaba todo, decía, bueno, llega este momento, voy a ir a votar a mi partido contrario. No, pues me da igual y sigo votando esto, ¿no? Yo es que pienso que no es ni incluso con la pinza en la nariz. El voto es sentimental. Hay gente, yo pongo a mi mamá, en paz descanse, que era muy de derechas y hubiera votado toda la vida al partido de derechas, llámese como se llame. Me es igual, lo hubiera votado, porque conceptualmente entendía que los principios sacrosantos de la Iglesia, del no divorcio y tal y cual, estaba en una serie de elementos que estaban ubicados, porque la Iglesia decía, la religión estaba a la derecha. Y eso era así, y todavía hay gente que piensa así. Pero si no hay un espíritu crítico no lo hay, ante una mejora, o sea, si el político está a priori, y pongo entre comillas, para mejorar la vida de los ciudadanos, totalmente. Y si no se mejora, ¿qué puede hacer el ciudadano? Entonces el problema para mí es que los ciudadanos, no es que voten con la pinza en la nariz, es que somos idiotas. Sí, se da poco televisivo decir que somos idiotas. ¿Por qué somos idiotas? Somos tontos. O sea, yo sé que este partido que yo estoy votando está haciendo lo contrario que yo estoy defendiendo. Pongamos el tema de los pensionistas. Este partido está votando lo contrario. No me quiere aumentar el IRPF, no me quiere dar esto, me quiere aumentar la edad de jubilación, etcétera, etcétera. Pero es que el otro me está limitando el sueldo en función de la esperanza de vida y me está fastidiando también. Bueno, pues si este me fastidia, ¿qué me fastidia? A lo mejor tendré que buscar otro para votarlo, para ver que me fastidie también. Para ver si me fastidia menos. Vamos a ver, pero vamos a ver. Si tú me fastidias, yo también votaré a otra persona. No seguiría votando lo mismo porque no estoy consiguiendo nada. Y eso es real, es así. O sea, dice Luis que ha desaparecido el centro. Vamos a ver, es que de verdad pensamos, y esto
es políticamente incorrecto decirlo. ¿Que el Partido Socialista representa a la izquierda? ¿De verdad piensa alguien hoy en día que el Partido Socialista es un partido de izquierdas? Yo creo que es un partido de centro izquierdas, siendo muy generoso con ellos. Para mí un partido que representa a la izquierda de verdad, para mí es Podemos. Lo que pasa es que a la derecha, el Partido Popular, bueno, tiene Vox, que representa a la extrema derecha de alguna forma. O sea, PP sería centro-derecha y el PSOE sería centro-izquierda. Pero agranda el centro y deja la izquierda pequeñín. Porque de verdad las políticas, grandes políticas macroeconómicas que defiende la derecha y la izquierda, Luis, tú sabes que no difieren tanto. Los grandes pactos en este país se tenían que haber cumplido entre PP y PSOE, que era lo que todo el español quería. Al final, que esté gobernando PSOE con Podemos actualmente, con las exigencias para mantener ese gobierno que le exigen Podemos y sus confluencias, la ley de vivienda que vamos a hablar ahora. Perfecto, en Alemania hay, en Francia hay. Sí, ¿y cómo funciona? ¿Cómo funciona? En Berlín se ha hecho fatal. En Berlín se ha hecho un referéndum, nos pasamos a ese tema. Un referéndum que han votado más del 60% a favor de quitar las viviendas a las grandes tenedores de viviendas. Casi que se nacionaliza la vivienda. En Berlín. ¿Y volvemos al comunismo? No estoy hablando. ¿Qué pasa? Que es un problema. Las nacionalizaciones, es las un problema expropiaciones, social. quitar las cosas. El artículo 28 de la Constitución habla de que todos tenemos derecho a una vivienda honesta, justa. El Estado tiene que procurar esa vivienda. Si los precios, un muchacho que cobra, un señor, una chica cobra 1.000 euros de sueldo, ¿cómo va a pagar en Gandía un alquiler de 600, 700 euros? Bueno, eso no es verdad. Sabes que perfectamente en Gandía hay alquileres de 350, 400. ¿Dónde? Idealista.com. ¿Dónde? No las hay. Sin problema. Lo he mirado y no lo hay. Valencia, Madrid, no las hay. Bueno, Valencia, Madrid es un caso. Pero es que el sueldo es el mismo. El salario de 1.000 euros es exactamente igual en Valencia que en Madrid. Muerte en Madrid o en Barcelona, con 1.000 euros. Tú dime con 1.000 euros cómo vas a tener una vivienda, alquilar un piso digno, un piso patera. Acaban compartiendo claro, pisos. Es que eso no es. Si queremos que los jóvenes se independicen tal y cual, tenemos que facilitar eso. ¿Cómo? O una de dos. Vas a decir que me meto siempre una gran empresa pública de la vivienda que gestiona alquileres públicos, con lo cual va a ser una competencia desleal con la privada. Pero ya estaban las VPOs, ¿no? Pues sí, vivienda pero se dejó de construir, protección oficial. Se dejó de construir, esto lo hacía en el año 57. ¿Y por qué se dejó de construir? Porque no era rentable, ayudaron las ayudas si no es rentable. La cosa, etcétera, etcétera. Las empresas públicas, ¿vale?, no son empresas que están al servicio de los políticos, no de la gente. Bueno, ¿Vale? ¿Por qué? Porque si una empresa pública no funciona o no se trabaja todo lo bien que se tiene que trabajar, ¿vale?, esa empresa se le inyecta dinero y continúa trabajando. Si una empresa privada no funciona bien, porque muchas veces lo malo es que tú piensas que por definición público es sinónimo malo. No, para nada, porque tenemos tres grandes pilares públicos, que son las pensiones, que son la educación y que es la sanidad, que funcionan bien. ¿Vale? Las pensiones, cuidado que las quieren joder. Bueno, pues están gobernando ahora un gobierno progresista, lo podría blindar. Sí. Cuidado. ¿Vale? Entonces, si te metes en nacionalizaciones, expropiaciones, vamos a coger... nacionalización que suena mal. Una empresa pública que gestione... Vamos a ver, todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna. Tienen derecho y deben tenerla. Todos. Yo no digo, soy un palacio en la calle Mayor de 5 habitaciones y 3 cuartos de baño, sino un habitáculo que pueda ir con dignidad un chico o una chica que se quiere independizar, que tenga una habitación, una cocina y un cuarto de baño como mínimo. Muy bien. Y un salario que pueda pagar un 20% ¿Sabes cómo se soluciona eso? Bonificando. Bonificando, no expropiando. Lo que ha hecho el gobierno al dar 250 euros a cada jovencito para eso. Todo aquel joven. Si tú estás en contra de eso... No, vamos a ver. Yo no estoy en contra de que los jóvenes tengan una vivienda digna, jamás. Eso es fundamental y está recogido en la Constitución. Lo que yo estoy en contra es que si yo tengo 2 casas, por ejemplo, mi casa y luego una de veraneo y otra para pasar los fines de semana, que yo por tener 3 casas a mí el gobierno me expropie una para darse. No estamos hablando de eso. No, llegaremos a ese punto. De más o que me suban el IBI un 150%. De más de 10 viviendas. Pero es que da igual, 10 viviendas que 3, que 4. No es ¿Tú igual, quieres que mi vivienda que está vacía yo se la pueda ceder? ¿Vale? El problema está, no es que yo no quiera ceder esa vivienda, es que yo tengo un precio de mercado, porque vivimos en una democracia y hay un precio de mercado, ¿vale?, que lo da la oferta y la demanda. Entonces, si yo pongo mi vivienda a alquiler por 500 euros, si a ti, gobierno de España, te parece que es demasiado y que estoy impidiendo que los jóvenes accedan a esa vivienda, no pasa nada.
subvencióname, bonifícame esa vivienda, que yo gane los 500 euros que yo necesito, que es lo que vale mi vivienda, porque a lo mejor yo... ¿Pero quién te ha dicho que vale tu vivienda 500 euros? El mercado. ¿El mercado qué es el mercado? La oferta y la demanda, Antonio. No, de primero de introducción a la economía. Es que se manipula. Se manipula la oferta y demanda. Cuando mucha gente quiere alquilar, el precio sube. Cuando nadie quiere alquilar, el precio baja. Hay una cosa que es fundamental. En Alemania, por ejemplo, que han dicho... En Berlín es un desastre. Fíjate, es que son bolivarianos. No, ¿sabes qué han hecho en Berlín? Sí, claro. ¿Sabes qué han hecho en Berlín? Sí. Las viviendas que estaban vacías han puesto, viviendo allí, entre comillas, en papeles, han empadronado a sobrinos, a nietos y tal, para que no parezcan como que están vacías. Esa es la primera. ¿Tú crees que los berlineses son tan tontos que van a atacar ese tipo de cosas? Segunda, se ha creado un modelo de mercado negro de vivienda. Sí. Lo mismo que ha ocurrido en París. Pues, o sea, entonces, los ejemplos de cuando el Estado interviene en la regulación del precio del alquiler no están funcionando. En Suecia el alquiler ha bajado. Y es la regulación más estricta en Suecia. Tiene un problema también, ¿eh? Te digo, hay lista de espera. Pero estamos muchas menos viviendas. Estamos comparándonos con los países europeos, que además tienen una trayectoria en cuanto a regulación social muy importante, cuando ni están equiparados los sueldos en España con los países del norte de Europa, y cuando tampoco están equiparados los servicios. Sí, pero hay una cosa, Paco. Es que si aquí estamos hablando de una vivienda de alquiler, ponte en Madrid, de a lo mejor de 800 o 1000 euros al mes, una vivienda de 2 habitaciones, a lo mejor en Suecia cuesta, no recuerdo la moneda que tienen allí, no recuerdo, pues que a lo mejor cuestan, fuera en euros, por ejemplo, costaban 3.000 euros, aunque ellos ganan a lo mejor 6.000. La proporción del encarecimiento de la vivienda es similar a lo que pasa en España. Lo que no puede pagar un ciudadano por un alquiler de vivienda normal, no estoy hablando de vivienda de lujo, con piscina, con jacuzzi, etcétera, no, una vivienda normal no puede pagar el 60% de su sueldo, o el 50%, no puede pagar eso, es que no puede pagarlo. Ya, pero la solución, Antonio, la solución no es que entre el gobierno y me regule el precio que yo tengo que vender mis... La solución es que al final... suban la tasa municipal, un impuesto municipal. Es un castigo que les ponen por no sacar la vivienda, los grandes tenedores de vivienda de más de 10, que los tengan vacíos los pisos. Escucha, y los que tienen 4 también, ¿eh? No. Y a los que tienen 4 también. Los que tienen más de 10 viviendas ahora. A partir de 4 van a tener problemas, con subidas de IBI. No, es que yo me he leído la ley de vivienda, Antonio, te la voy a repasar. Vemos los 5 puntos, son 5 puntos. 5 puntos, Antonio, déjame que te los diga. Una empresa pública de vivienda. Ya estamos con las empresas públicas. Escuchamos a Luis. Antonio, las empresas públicas, ¿vale?, están al servicio de los políticos, no al servicio de los ciudadanos. Porque si las empresas públicas no funcionan, se inyectan dinero y continúan trabajando. Las empresas privadas, si no funcionan, tienen que cerrar. Entonces van a hacer todo lo posible para que funcionen. Porque hay alguien que se ha intervenido en su capital y lo ha metido en una empresa. Etcétera, etcétera, ¿eh? Hay muchas empresas privadas que a base de subvenciones han reflotado, ¿eh? No es el caso más habitual. Pero muchos. No es el caso más habitual. Sí. Pero bueno, vamos a estudiar la ley de vivienda. Vamos a ver. Ahora lo estudiamos, pero un inciso. Quítate de la cabeza que empresa pública es sinónimo a fracaso, a robo, a expolio. Yo te digo que empresa pública es empresa al servicio del político, no empresa al servicio del ciudadano. Eso no es una empresa pública. La sanidad pública no está al servicio de la ministra de Sanidad, ni al servicio del señor presidente del gobierno valenciano o de Cataluña. Te he dicho que en este país hay 3 empresas públicas que funcionan y el resto no funciona nunca ninguna. Pero vamos a ver, pues se podrán hacer mejor también y hacer que eso no ocurra. Pero ¿y por qué tenemos que empezar a intervenir? O sea, vamos a ver, es que vamos a cruzar una línea entre República Bolivariana y democracia plena. Entonces tú quieres subvenciones. La única solución... Subvencionar a la gente. Si tú quieres alquilar una vivienda, un bono social para esos jóvenes que, aplicado a la parte que se puedan gastar proporcionalmente de su salario, puedan llegar a cubrir el coste. Lo que no puedes hacer es coger que yo que tengo una vivienda para alquilar, que a lo mejor me ha costado un dineral... Por cierto, que el 40% de las viviendas no se declaran de alquiler. Son ilegales. Pues... El 40% son ilegales. Por culpa del gobierno. Voy a poner en duda ese dato. Voy a poner en duda ese dato porque con la entrada de los grandes mayoristas como Airbnb o Windu, ¿vale?, que esos sí que están auditados por el gobierno, la cosa ha cambiado muchísimo. Míralo, los datos que he mirado hoy. Sí. El 40%
¿Me dejas que te cuente la ley de la vivienda? ¿Vale? Y así nos echamos los tres manos a la cabeza, ¿vale? Para aquellas viviendas que estén vacías, es decir, que no haya nadie empadronado en esa vivienda, que es lo que ha ocurrido en Berlín y han acabado empadronando a niños de 12 meses, ¿vale? Hasta una subida del IBI del 150%, ¿vale? Entonces, esa subida será gestionada por los ayuntamientos. Ha habido ayuntamientos como, por ejemplo, el de Madrid, que ya ha dicho que se va a posicionar completamente en contra. Tengo una duda. ¿Quiere decir que en Berlín un bebé se puede empadronar y él solito allí y cumple la normativa? ¿O hará falta estar con sus papás? Tú te puedes empadronar, tú te empadronas, te empadronan. Ja, pero yo no puedo, tú no puedes empadronar a tu hijo en una vivienda solo. Pues empadronará con el padre, empadronará con la madre o con el perrito que le ladre. Pero lo que te está diciendo el ejemplo de Berlín, que es justo el que me has dicho que es un fracaso absoluto, ¿vale? Que esas viviendas que estaban vacías y han salido así, no ha sido un por fracaso, eso no lo han retirado esa normativa, ¿eh? Ya, pero que no está funcionando, no la han retirado, pero no está funcionando. Es más, como querían ellos. Bueno, pero a lo mejor menos mal de que fue de lo ¿qué anterior. se ha generado? Se ha generado un mercado negro y al final ha acabado subiendo el precio de la vivienda. ¿Sabes qué va a pasar también con las subvenciones? Lo que va a pasar. Mira, no, pero me lo vas a contar, ¿sí, Antonio? 200 euros, creo que son 200 o 250 a los jóvenes para alquilar una vivienda. 250. Vale. Pues lo que ha pasado, porque ya pasó, que te van a subir el alquiler en negro para que tú esos 250 lo entregues al propietario. Conozco nombres y apellidos de personas que lo han hecho en Gandía. Así de claro. La picaresca española es muy picaresca. ¿Sabes? A ver, la ley de la vivienda. ¿Sabes, Antonio, quién fue el primero que reguló la vivienda en España? ¿Quién? Francisco Franco. ¿A dónde? ¿Vale? Con sus famosas renta antigua. Sí, ¿vale? Claro. ¿Y sabes quién derogó la regulación de la vivienda en España? ¿Qué fue Boyer? El Partido Socialista Obrero Español. Sí, claro, lógico. ¿Vale? No podía ser otro. Después de Franco, cuando ellos tuvieron Bueno, que derogar hubo la UCD también por ahí en medio, claro. no nos olvidemos. Bueno, pero todo esto... Recargo de hasta 150% de más del IBI, ¿vale? Para que no saque los bienes en alquiler. Vale. Luego, los grandes tenedores de vivienda, es decir, los grandes propietarios de vivienda, se definen a partir de 10 viviendas. ¿Vale? Tú tienes menos de 10 viviendas, también te vamos a crujir, pero no tanto como a ellos, porque todas las exenciones fiscales que ellos podían tener las van a perder, ¿vale? A esos grandes propietarios se les puede llegar o se les va a fijar un precio máximo en el precio del alquiler, ¿vale? Que no me parece mal si el resto del tramo que yo estaba cobrando me lo bonificas o me lo subvencionas. ¿Pero por qué? Porque tú no me puedes obligar a mí a yo vender al precio que tú consideres oportuno. No vendo, tú vas a alquilar. Vendo mi servicio de alquiler. ¿Vale? Tu gobierno no me puedes a mí obligar a decir cuánto tengo que vender yo este ratón. Vamos a ver. No me puedes obligar. Y si me obligas, yo te digo, mira, este ratón vale 10 euros. Y si gobierno me estás diciendo que no, que lo tengo que vender por 5... ¿Quién te dice que vale 10 euros? El mercado, la ley de la oferta y la demanda. El mercado lo manipulo yo cuando te dé la gana. No, sabes que no es posible. No, el mercado, no lo vas a poder manipular. Sí, o sea, la ley de la oferta y la demanda es muy clara, Antonio. Solo si existe un monopolio. Mira que no existe. Solo si existe un monopolio. Por supuesto que lo manipulan. En este caso, a unas asociaciones que hemos visto que han hecho... Suben y bajan los precios presionando directamente. Que han hecho pactos en torno a unos precios unitarios, claro. por ejemplo, las eléctricas. La gasolina del pasajeros pactan las empresas para mantener exactamente. Pero solo en ese caso, en caso de ser un monopolio. En el caso de la vivienda estamos hablando de miles de pequeños propietarios, Luis, que no se aglutinan. Yo tengo el apartamento de vivienda en Gandía, no me van a penalizar por no alquilar ese apartamento, porque es mi segunda vivienda, mi segunda residencia. Eso no van a penalizar. Lo que no puede ser, insisto, no puede ser que en Gandía hayan 20.000 ciudadanos jóvenes o 18.000 jóvenes que quieran independizarse y que les sea imposible porque un señor que tiene 15 viviendas está negociando con ellas lícitamente, entre comillas, cobrando precios que no se pueden pagar. Que el mercado no puede, ese paréntesis de ciudadanos no pueden satisfacerlo. Y el Estado puede estar subvencionando a ellos indefinidamente. Muy bien, ahora tienen 250 euros. Tú podrás alquilar un piso que te cobran 600 euros. Pero es que pasarán 2 años, te dejará la subvención, porque no es eterna la subvención. Y tendrás que pagar los 600 más el aumento legal del IPC durante esos 3 años, y tu sueldo no va a aumentar más que un 2 o un 4%. Seguirás no pudiendo satisfacer la cantidad de ese dinero. Antonio, la solución para que no es intervenir y obligar, es imposible. No estoy interviniendo, estoy regulando, que no es lo mismo. No, pero es que da igual, es que no tienes que regular, Antonio. Cuando lo hace Francia, cuando lo hace Alemania, cuando lo hace Italia... Pero que no ha funcionado, Antonio, ¿qué es lo que no tiene? Lo siguen haciendo. Y se ha generado un mercado B de vivienda, ha aumentado el precio y lo que están haciendo son maganchas con los pisos que tienen vacíos. ¿Han desistido de eso?
¿Han desistido? No, sigue, pero no funciona. Es un sistema caduco, no funciona. Seguramente será menos malo eso que si fuera el mercado libre como tú pides. No me puedes obligar, a mí no me puedes obligar a vender al precio que tú quieres. No, yo no quiero que venda, yo quiero que alquiles a un precio razonable. Antonio, según la cuando zona, digo vender, según digo los alquilar. metros cuadrados, según la zona, según la construcción, el año de construcción, etcétera, etcétera. Ya, pero es que da igual. No es igual un piso en la calle Mayor. Un piso en el centro seguirá siendo caro y me vendrás con la misma monserga de es que los jóvenes no pueden acceder a una vivienda digna en el centro de Gandía. El centro de Gandía tiene un precio bastante más elevado que puede costar la calle Corea. Más elevado, por supuesto que sí, pero no desorbitado, sino más elevado. Y en Alemania ¿Y ese precio quién lo tiene que poner? El gobierno. El gobierno. Con unos parámetros que fijan. El gobierno. Pues mira, el gobierno sabe si está reformado o no está reformado. Sí, si tiene wifi o no tiene wifi. Sí, lo sabe. ¿Cómo lo sabe? Sí, saber, hombre. El gobierno, lo que sí que pone el gobierno es el precio del catastro. Y de vez en cuando nos llega el catastrazo, con una subida importante del precio, ¿no? Eso es lo que suele pasar. Pero claro, al final estamos un poco enfocándonos en torno a, lo hemos hecho con puertas giratorias, con la nueva ley de la vivienda, que vamos a ver cómo acaba, es un anteproyecto de ley, pero esto al final lo que hace es maquillar el problema serio, que son el paro, que es la gente que está parada ahora mismo, un paro juvenil que sigue siendo el gran talón de Aquiles de este país, y un paro que al final, por ejemplo, en Gandía ha vuelto a subir una vez más. Luis, ¿tienes datos del paro? Sí, a día de hoy, en los datos que ha salido del paro a septiembre de 2021, estamos hablando de que actualmente hay 3.257.802 personas desempleadas, ¿vale? Este dato es un 2,3% mejor que el mismo dato del año anterior. Un segundo, yo quiero preguntar, ¿vale? El año 2020, que fue el año que fue. Sí, correcto, ¿vale? Pues ha bajado el paro 2,3, como unas 76.000 personas, ¿vale? Pero claro, hay que tener en cuenta, si comparamos con los datos de antes de la pandemia, ¿vale? Que por ejemplo en el 2019, en septiembre del 19, teníamos 3.079.000 parados. Actualmente pues tenemos como 200.000 parados más. Pero hay casi 500.000 de personas en ERTE. En ERTE, esa fórmula que no computa para los datos. Es decir, que actualmente tenemos casi 4 millones de personas en España que no tienen empleo o que tienen un empleo parcial porque se encuentran en esa situación de ERTE. Entonces, sí que es cierto que el paro ha disminuido por tres grandes pilares. Los que tiran del carro de la actividad empresarial en España, que son el sector servicios, que ha bajado pues, como un 1,7%, la agricultura, que es la que actualmente está creciendo más en cuanto a número de empleos, con un crecimiento casi del 8% de los desempleados que buscaban empleo en agricultura y han encontrado empleo, y se ha vuelto a reactivar, que lo hemos visto en los últimos años, esta tendencia, el tema de la construcción. ¿Vale? Sí que es cierto, se nos ha olvidado también comentar la ley de vivienda, que todas las nuevas promociones de vivienda de VPO que se vayan a construir, las empresas constructoras que las lleven a cabo, un 30% estarán obligadas de reserva para alquiler social. ¿Vale? Eso es un punto también que tenemos que tener importante. Luego, en cuanto al tema del paro por sexos, ¿vale? En España siempre ha habido un problema de fondo, que era que el público femenino siempre ha estado más en paro que los varones. Así ha continuado. Ha descendido el paro en mujeres un 2%, pero en los hombres ha descendido más. Y actualmente tenemos casi 2 millones de mujeres que buscan empleo frente a 1,3 de hombres. La diferencia es bastante abismal. Tal y como hablábamos antes, el problema de fondo no es que puedan acceder a una vivienda digna, el problema de fondo es que puedan acceder a un empleo digno que les permita pagar una vivienda digna, ¿vale? Y con los menores de 25 años tenemos un problema muy grande, ¿vale? Porque pese a que los datos han sido mejores en general, para los menores de 25 ha subido el paro. Es un dato, horrible. Estamos hablando de que tenemos 6.000 parados más de ese rango de edad de 25 para abajo, más que el año. Eso es un drama. Y haciendo un paréntesis ahí, claro, estamos intentando alargar la vida de los que están al borde de la jubilación, estamos intentando alargarla y tenemos a los jóvenes con más ímpetu, con más fuerza, a lo mejor con más gana, obviamente con menos experiencia y posiblemente mejor formados en el paro. Eso es una aberración, es una parida que ha tenido el ministro Escrivá, así de claro, porque los datos, los números no le cuadran.
hay una verdad que Luis me dirá, es que te estás girando a lo mío, a la derecha. No, hay la verdad. Lo mío no es la derecha, lo mío es el centro. Uno tiene que ser coherente. ¿Vale? A uno le pueden gustar y ciertas ideas de izquierdas y ciertas ideas de derecha, pero uno tiene que ser coherente, no tiene que ser un hooligan, que es lo que venía hablando antes Paco. No puede ser un hooligan, que todo lo que hacen los tuyos está bien, lo que hacen los demás está mal. Uno tiene que ser coherente y saber criticar y admitir la crítica cuando toca. Yo creo que en esta mesa no hay ningún hooligan. En estas tertulias, por lo menos, de todas las cabezas, yo no he, hasta ahora... A Paco lo veo en esa línea. Yo soy de Atleti, yo soy de Athletic Club. Bueno, a partir de ahí lo demás ya puedo decir que no. Volviendo al tema es sangrante esto que está ocurriendo. Pero haciendo un símil también, uno de los países europeos que más dice que ha acabado con el paro y tal y cual es Alemania. Los minijobs en Alemania. ¿Tú sabes la miseria que existe en Alemania por contratos temporales de horas, que tienen que trabajar en 4 o 5 cosas, y aparte las subvenciones que tiene del Estado, del gobierno, porque si no, no podrían vivir? Tú sabes que en Alemania los pensionistas tienen salarios tan sumamente bajos que necesitan trabajar a horas para poder subsistir. Pues yo, Antonio, el concepto de pensionista alemán es el que vive en Javia y tiene un chalet. Pues es que los que vienen a Javia tienen dinero. Pero cuanto menos los que no vengan aquí. De este país siempre se ha dicho que el problema que tenemos es el nivel de productividad, que no somos capaces de producir lo suficiente como produce, por ejemplo, en Alemania, con la capacidad que tenemos aquí, incluso de trabajadores. El problema de productividad. España no tiene un tejido industrial como lo tiene Alemania. Al final la economía la tiene que liderar la industria y desgraciadamente no es así. España es un país de servicios, de la botigueta, del bar, ¿sabes? O sea, no de me monto una gran fábrica y empiezo a exportar a todo el mundo, ¿vale? Al final el concepto productivo español se va canalizando hacia el turismo, básicamente con el sector servicios, algo de industria y la construcción durante muchos años. También es cierto que no era sostenible, que luego pasó lo que pasó, luego con esa segunda etapa con la crisis de la construcción, ¿vale? Pero realmente si no migramos o intentamos migrar ese sistema productivo hacia algo más industrializado, ¿vale? Más sistema alemán o incluso Francia también tiene una industria muy importante, ¿vale? Yo creo que de cara a un futuro todos seremos youtubers. Acuérdate, Luis, cuando aquí teníamos una cierta industria en Valencia, en Sagunto, por ejemplo. Para ser youtubers, perdóname, hace falta tener luego consumidores. También. Y si no hay dinero, consumo poco. Es el círculo vicioso. Supongo que me vas a contar la historia de los altos hornos de Sagunto, que Franco los cerró y los envió al norte. Los socialistas. ¿También? Madre mía. Que la causa, al pan ya vino. ¿Qué pasó en el norte? ¿Qué pasó cuando cerraron en el norte todos los astilleros? ¿Qué pasó en Sagunto? La poquita industria que teníamos, que iba bien, se cerró por presiones europeas. Y diciendo, hubieron manifestaciones, hubo follón, etcétera, etcétera. No ha habido ningún gobierno en España que haya apostado por industrializar España de verdad. Igual que no ha habido ningún gobierno que haya apostado por la agricultura. Yo hablo con amigos de agricultores de Gandía y ningún gobierno, ni autonómico, ni país de Estado, ha apostado por la agricultura en absoluto. Los ha condenado a la miseria más terrible. Los naranjos que ha habido en Gandía... Encima, un país con minifundistas, que esto ha sido uno de los grandes problemas. Al final, las cooperativas surgieron para intentar unir al minifundio y al final acabaron como acabaron también las cooperativas. Ahora tú estás hablando, por ejemplo, del libre mercado. Pues estamos consiguiendo el libre mercado que las naranjas en Mercadona, en Consumo y tal y cual las traigan de Sudáfrica o de Argentina. Eso es libre mercado. ¿Por qué? Porque es más barato. Lógico. Pues había que penalizar eso. Pues yo pienso que sí, porque aquí en esta zona tenemos mucha naranja y en Sevilla. Y yo creo que hay que primar nuestro producto también. Aparte de que el consumidor tenía que negarse a comprar este producto de países terceros, teníamos que primar que Mercadona, que Consum, que Carrefour, que todas estas empresas compraran producto del terreno de cercanía de Gandía, de Valencia, de Crevillente, de Andalucía. Antes que, ¿qué pasa? Que es mucho más barato. Es todo mucho más barato. La mano de obra es más barata. El producto es más barato. Y así el país no puede ir para adelante, en absoluto. Sí, pero estamos hablando de que es un producto que viene, que viene de fuera de la Unión Europea, ¿vale? Que tiene unos controles fitosanitarios con unas regulaciones mucho más laxas que las que existen en España y se pierde competitividad. Bueno, pues ahí tiene que estar el ministerio pertinente,
No, ¿vale? Eso es Europa. Que al igual eso seguramente será Europa, que habrán convenios europeos con esos terceros países probablemente, a cambio de entonces nuestros políticos, suecos, nuestros productos y nuestros embajadores tendrán que defender nuestros intereses y ejercer de lobbies, que es lo que tendrían que hacer. No ha pasado ni en la época, en los 40 años de democracia, eso no ha pasado, en absoluto. Y mientras tanto, existen, como has dicho muy bien, esa playa de jovencitos de 25 años sin trabajo, o con trabajos de miseria indignos. Después suben el salario mínimo 25 euros y la gran patronal se queja de que 25 euros se van a arruinar. Eso lo han dicho textualmente. 25 euros al mes. Hombre, el salario mínimo lo subieron de 630 a 900 y algo. ¿Cuánto tiempo hace, por el amor de Dios? Lo que ha pasado... ¿En cuántos años? Eso es una subida del 30%. ¿En cuántos años? ¿En 10 años? Bueno, pero es una subida, o sea, se puede llegar a entender que la patronal llega a quejarse por eso. Este año que no te digo que me esté pareciendo mal. 25 euros este año es abusivo. ¿La empresa va a quebrar? La empresa va a quebrar por 25 euros, lo dudo muchísimo. Pues es que ha salido la gran patronal diciendo... Claro, pero por 325 por trabajadores puede que sí. Pero es que no son 325. Pero sí ha subido de 630 a 900 y algo. ¿Desde qué año? Pero si lo aprobó Podemos el año pasado. Los 300, ¿desde cuándo cobramos en España 600 euros? ¿De salario mínimo? ¿Salario mínimo interprofesional? El salario mínimo interprofesional estaba en 600 y algo. ¿Qué dices? ¿Y lo subieron a 900? Pero si eso hace 10 años. 10 años no, Antonio. Pero si el año pasado subieron a 900 y pico. Claro. Ahora 25 años. Lo que nos ha pasado ha sido el tiempo. Estamos ya agotando este espacio, que además ha sido muy dinámico y muy esclarecedor. Tener aquí dos posturas claras que se confrontan de una manera, yo diría que directa, y sobre todo para que ustedes al final puedan hacerse una opinión propia, que es la que vale, la suya, y teniendo como siempre el mayor número de datos posible para poder tener una opinión basada, como siempre, en los datos, que al final es lo mejor, datos certeros además. Antonio, gracias por estar aquí con nosotros en la tribuna con Comarcal. Los gobiernos que defienden a los ciudadanos, a todos. Luis, muchas gracias y a cuidar de su bebé. Muchas gracias. Y sí, por supuesto, los gobiernos tienen que defender a los ciudadanos. A todos. Pero sin imponer a la otra parte de los ciudadanos. A todos. Tiene que beneficiar al más débil. Deberían gobernar para todos. Es un punto importante. Gracias por informarse en Comarcal Televisión. Seguiremos la próxima semana.